Hola Poderosa. Hola Poderosa. Un podcast de Speaker. Hola, hola Speaker, bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Hola Poderosa, este espacio en el que cada semana me reúno con una líder a la que admiro muchísimo y le pido sus secretos para tener una vida con mayor impacto. Mi nombre es Gabriela Mitri, soy fundadora de Speakers y tu anfitriona aquí en Hola Poderosa, y el episodio de hoy es un episodio especial de tu formato favorito. Mentora de bolsillo. Así es, mentora de bolsillo. Ahorita te voy a platicar de qué se trata si es que no has vivido algún mentora de bolsillo, y quiero presentarte a nuestra mentora de hoy, que es alguien a quien admiro mucho y me emociona mucho por fin platicar con ella y tenerla en el estudio. Ella es Carolina Hernández Solís. Caro. Hola, princesa. Hola, gracias. Eso le dices a todas, ¿verdad? De que es muy especial este episodio. A todas lo sé. Deja de mentirme, Gaby. No me hagas sentir especial. A quien quiero engañar es que hay evidencia de que realmente Hay eso le digo a todas. evidencia, Pero ¿ves? déjame decirte por qué eso le digo a todas. Ok. Porque me Porque sale todas del son corazón, especiales. porque todas son especiales. O sea, Como pura millennial. estrella. Tú como millennial. Pura estrella aquí, pura persona que admiro. Obvio. Muchas gracias, Gaby. Qué emoción que ya finalmente se nos hizo. Por fin. Qué Yo soy batalla. muy fan de esta mujer, la verdad. Y si tú la sigues en redes, seguramente tú también eres fan. Y si Levanta no la me mano. sigues, haces bien. Si no la sigues, córrele, por favor. Yo no sé qué estás haciendo aquí en vez de estarla siguiendo en redes. La verdad es que Caro tiene una gran trayectoria como periodista. Ella, después de haber tenido una trayectoria muy relevante en el periodismo como reportera, posteriormente como editora de algunas publicaciones aquí en México, en Monterrey, el norte de Monterrey. Monterrey no es México. Monterrey es ¿De qué sí? México. De que Monterrey es todo el norte de México. Todo Monterrey no es provincia. Se independizó y ahora seguramente la has escuchado en su columna Yo qué voy a saber. Yo qué voy a saber, está en Código Magenta, y luego esa ya la clausuramos. Luego tenemos Nadie me preguntó en Ruido en la Red, y tengo una colaboración en Latinus también. Muy a pesar. Les digo que yo nada más les traigo a las meras fregoncísimas. Les traigo a las meras fregoncísimas para que sean nuestras mentoras de bolsillo. Y si esta es la primera vez que te toca una edición especial de Mentora de Bolsillo, ya sabes que es el espacio en el que tomamos algunas de las preguntas que nos hace nuestra tribu sobre alguno de los retos por los que están pasando actualmente en su carrera, y nos traemos a una experta, una persona a la que admiramos mucho, o una experta o alguien que tengo mucho Exacto. que decir. Sí, porque de repente sentí la carga aquí emocional de, tengo que voy a buscar información. Google, voy a Google, tener suerte. Chat GPT de Sí, que no de te que, acabes. ¿qué hacer? Y la verdad es que cuando leí las preguntas que teníamos guardadas para este episodio, dije, Caro definitivamente tiene que ser la invitada que nos acompañe, porque hoy justamente vamos a hablar de un tema medio álgido. Ahí te va. A ver. Desde que Speakers nació, si tú nos has acompañado desde nuestros inicios, sabes que algo que nosotras empujamos mucho es que las mujeres profesionistas y emprendedoras se busquen posicionar como líderes de opinión en sus entornos. No quiere decir que sean influencers, pero sí personas con influencia, ¿no? Que se busquen posicionar como referentes de su industria, como personas que tienen algo que decir. Pero eso es un reto. Claro. Es un reto porque muchas veces hay implicaciones ahí de las cuales a veces tememos, y eso nos hace no querer salir tan públicamente. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, del proceso y las implicaciones que puede traer el ser una persona líder de opinión. Como un referente, ¿no? Es como esta responsabilidad. A mí, por ejemplo, siempre me da, y es un tema en el que intenseo bien cabrón, hay una responsabilidad. Siempre que tienes un espacio en donde se te escucha, así sea a 5, 10, 15, 20 o 1 millón de personas, hay una responsabilidad. La quieras o no, puedes no quererla y puede valerte madre, decir, pues ellos que se hagan bolas con lo que yo digo, pero existe como tal, por lo menos yo lo veo así. Entonces, creo que esa es como la parte para mí más difícil de lidiar, entender que lo que digas, que hay personas que tomarán decisiones basado en lo que tú estás diciendo. Sí. Y eso está bien cabrón. Es una responsabilidad bien fuerte. Y es hasta que lo escuchas así que te empieza a caer el 20 de, a lo mejor esto no le está agregando valor a alguien. A lo mejor no lo debería decir. O, por ejemplo, a mí, te voy a contar rápido una historia. Una vez, hace ya unos meses, ¿no? Alguien me escribió una tontería creo que era en TikTok, ¿no? Escribió una tontería.
Y yo soy muy visceral, o sea, a mí todo este proceso de las redes y de ser un poquito, de estar más expuesta, ha sido un proceso bien cabrón y personal, pues, porque yo tengo la mecha de este tamaño. A mí me prendes y ya, se encendió, yo voy a quemar y se acabó y no quiero saber más, ¿no? Entonces estoy trabajando mucho en eso, ¿no? Personalmente. Entonces, bueno, alguien me escribió una tontería, me prendí, estaba yo en un momento que no estaba dispuesta a ser paciente y lo que hice fue copiar esa respuesta y ponerla como... vaya, visibilizar esa respuesta y burlarme de esa persona, ¿no? O sea, decirle, ay, mira, Rodrigo, ya sé que estás diciendo tus tonterías, ¿no? Otra vez Entonces, contigo. pero no tapé el nombre porque no tenía ni siquiera, no había dimensionado qué tanto pudiera impactar eso. Entonces le contesté, puñetón, lo que dices y la chingada, y le llegó tanto hate a esa persona porque me lo hizo saber después y porque yo veía de repente la gente comentándome, ya le fui a denunciar su cuenta, ya le fui a no sé qué, ya le dije, y empezaron a tirar un montón de, pues que era a final de cuentas fue bullying, fue acoso como tal. Y esta persona me escribió un correo, un mensaje, un inbox y me dijo eso, me dijo, oye, tu horda, me acuerdo porque además usó esa palabra, dijo, tu horda me está atacando, tuve que cerrar mi cuenta. Wow. Ahí dimensioné, independientemente de si tenía yo razón o no, o si de lo que me había dicho estaba siendo violento él, que seguramente sí, yo no tenía conciencia del impacto que pudiera causar el que yo pusiera algo así y la gente fuera a tirarle hate. Entonces, a partir de ahí, de hecho, mi esposo fue el que me dijo, porque él es como esta parte que aterriza un poquito las cosas, como yo soy toda así y él es como, a ver, tranquilo, mira. Entonces, bueno, esa vez que me dijo, dice, es que tienes que empezar a pensar que las cosas que dicen, que las cosas que dices, hay gente que se va a poner a defenderte a capa y espada como si fueras de su familia. Y si lo entiendes o no lo entiendes es tu pedo, pero eso está pasando ya. Y esa parte me ayudó un chingo para a partir de ahí, no quiere decir que no les contesto, sigo contestando porque también creo que es parte de esta interacción, no solo de exhibir, sino de, a ver, hablamos el diálogo, ¿no? Platiquemos el tema. Pero sí, por ejemplo, procuro siempre tachar el nombre o contestar en privado o ser un poquito más conciliadora, que es una palabra que me ha costado mucho también porque generalmente no soy tan conciliadora. Entonces, ser un poco más conciliadora porque también quiero que la gente pueda ver que sí podemos discutir o que sí podemos dialogar teniendo dos puntos de vista y que podemos entablar un diálogo, ¿no? O sea, ese sería como mi objetivo. Y también he sido muy clara en que hay cosas en las que no estoy dispuesta a ceder, ¿no? Que hay puntos como muy, muy claros en los que, a ver, ni siquiera voy a abrir el diálogo. Pero esa responsabilidad yo no la había dimensionado hasta hace apenas 6 meses. Ahora, y yo tengo así en la comunidad, imagínate la gente que la siguen 1 millón de personas, 2 millones, 5 millones de personas. O sea, el estrés que tienen que tener si son responsables de sus palabras, que no todas las personas son responsables, lo sabemos, pero si son responsables de eso y si dimensionan, es una carga bien pesada. No poder decir o hacer algo porque alguien lo vaya a tomar o lo vaya a interpretar y vaya a ir a atacar a otros es como, pues sí, pero viene junto. El tío, ¿quién era el del hombre araña? El tío Ben lo dijo. El tío Ben lo dijo. Gran poder conlleva una gran y el tío Ben lo mataron por eso. A razón tenía el hombre, ¿no? Entonces creo que esas cosas para mí han sido como de las más fuertes de entender, de asimilar. Y justo de ahí parte esta pregunta que nos llega, te la voy a leer, dice, querida mentora de bolsillo, o sea tú, sé que debo de posicionarme mejor en mi industria, pero temo dar mi opinión en redes porque siento que la sociedad es muy sensible y no sé cómo lidiar con el hate. Híjole, es que el hate está... Justo lo hablábamos, digo, no, fuera de cámaras no estuvimos hablando sí, de eso. No, para acá apenas empezamos cuando se prendió el foquito. El lidiar con eso, bueno, primero, yo soy una convencida de que la congruencia y el posicionamiento y todas estas cosas de las que hablamos o de las que habla la gente que está en una situación expuesta, digamos, al público, viene desde el privilegio. O sea, también para ser congruente hay que tener cierto privilegio. Yo, por ejemplo, fui congruente con dejar un trabajo que ya no me hacía feliz. Claro, desde mi posición de privilegio de poder encontrar otro trabajo. Yo no puedo venir a decirle a la gente, si no eres feliz en tu trabajo, déjalo. Porque para que seas feliz tienes que dejar ese trabajo que no te hace feliz. Güey, sí. Estamos en un país con un nivel de desempleo espantoso en donde la gente profesionista gana 9,000 pesos si es que encuentra trabajo. No puedo decir eso. Pero bueno,
el ser congruente es un privilegio y el ser y el posicionarse también tiene ciertos privilegios. Yo estoy un poco más curtida para tolerar o para recibir ese hate porque estoy trabajando en mí, porque estoy trabajando en, a ver, ¿qué herida me duele cuando alguien me dice algo y por qué tengo la necesidad de contestarle? Porque hay veces que es como, a ver, no me interesa, lo leyeron, como que contaba hace un momento, ¿no? Me escribe, pues yo hablo mucho de discriminación, de clasismo, y hay un podcast en el que estoy explicando mi postura y mi visión de lo que es clasismo y racismo, y que en México somos clasistas y racistas, ¿no? Y una persona me manda un inbox como señora de los 90, pues, pero un mensaje ahí en el chat, en el Altavista. Me manda un mensaje, una carta. En el ICQ. Sí, en el ICQ me mandó una carta a la señora y en el mensaje decía, yo soy morena y he tenido muchas oportunidades y nada de lo que estás contando me ha pasado. Entonces es mentira lo que dices. Uno, o sea, la anécdota como referencia estadística, el autoestima 100 y se lo celebro. Se lo celebro. Totalmente. La autoestima, tú, querida, muy bien. Crédito. Y le contesté, ok, ¿qué hago? ¿Te compongo un corrido? ¿Qué hago? Porque ya empecé a lidiar con eso de una manera en la que no necesito engancharme con nadie. Sí. Pero no es fácil. Y al principio no fue fácil. Y al principio me dolían un chingo las críticas y los mensajes. Me clavaba tanto a contestarles a todo mundo. Pero ese tiene que ver con nosotros, o sea, tiene que ver conmigo, con mis heridas, con mi abandono, con mis ganas de figurar, con mi narcisismo, con un montón de cosas que todos tenemos. Entonces, una vez que empecé a identificar, es como, a ver, no necesito contestarle porque no necesito la validación de esa persona, porque esa persona me vale 7 millones de millas náuticas de puro riel. No me interesa lo que piense. ¿Por qué le voy a dedicar tiempo? Pero ese es un proceso. Ajá. Entonces, lo que dice es como, me da miedo posicionarme. Sí, te va a dar miedo. Y mientras no lo hagas, te va a seguir dando miedo. La cosa es saber si puedes lidiar con eso. Y luego, el hate en redes tiene que ver con las otras personas. Cuando entendemos eso, es mucho más fácil transitar por ahí. Si alguien se toma la molestia de sentarse, de escribir durante 5 minutos, porque los editan, yo lo sé. Sí, claro. Escribir, editar, borrar, leer. Ay, no, le voy a poner esta palabra. Si se toma esa molestia, créeme, la vida de esa persona es más triste que la tuya. Lo que debemos sentir es pena y decir, güey, Dios que te acompañe en la terapia, ojalá te sirva, ojalá tengas posibilidad de ir a terapia, porque tampoco todo el mundo tiene la posibilidad, ojalá tengas posibilidad, y si no tienes posibilidad, pues nomás que Dios te me quite del camino para no estarme tropezando contigo cada rato. Pero sí es un proceso. A mí me ha costado, y todavía no llego, todavía me gancho, y todavía, si a ti te contesto un mensaje, sabes que me ganché. Me gancho, pues somos personas que reaccionamos porque estamos construidos a puro chingazo. Sí. O sea, porque estamos llenos de un equipaje emocional que no sabemos ni qué, nos da miedo abrir la mochila. Y cuando la abres dices, ay, ¿cómo que tengo esto? ¿Cómo que soy narcisista? Obvio no. Güey, claro, sí eres y mucho. Pero creo que se puede y siempre entendiendo desde nuestros contextos. Si lo quieren hacer, a veces habrá gente que diga, pues, yo no quiero lidiar y no quiero posicionarme, pues no lo hagas. Y es válido, porque sí. Y justamente ahorita que mencionas eso, sí, ese es una duda o un comentario muy común, ¿no? Es que me quiero posicionar, pero lo cierto es que no tengo tiempo ni cabeza mental para estarle contestando a todos los que no están de acuerdo conmigo. Y sabes, creo que es una decisión, sí. Es una decisión válida, pero desde tu punto de vista, ¿por qué convendría posicionarnos? Tú eres una persona que constantemente usa los canales para generar valor, sí. Para sumar, para generar conciencia de muchas cosas muy valiosas. ¿Qué te mueve? ¿Por qué habríamos de hacerlo? Fíjate, soy el peor ejemplo. Elegiste el peor ejemplo. Porque realmente, y lo he dicho es deliberado mucho, de que esto es lo que no hay que hacer. Que no hay que hacer. Lo he dicho un montón. La neta no lo hago para generar conciencia en nadie más. Okay. Son experimentos personales. Okay. Son son cosas que es como si pensara en voz alta y lo pusiera, y afortunadamente tengo un canal donde hacerlo y tengo un espacio y tengo gente que lo escucha, pero no estoy pensando en ustedes. Lo siento, lamento, si Rodrigo, romperte el corazón. De ti sí estoy pensando y lo sabes, pero no lo hago, o sea, sería muy arrogante, y sí soy, pero no tanto, pensar que mi postura o mis ideas son para ayudarle a la demás gente. No, son para mí. Okay. Pero resulta que en ese camino
se ha topado un montón de gente que está en ese mismo proceso, o que escucha algo. Yo los mensajes que más tengo, los chidos sobre todo, son gente que me dice, es que eso pensaba, pero no sabía cómo decirlo. Ya. La gran mayoría me dice, yo eso creía, pero pones las palabras adecuadas. Porque al final de cuentas, como cuando ponen en Twitter, soy el único que... No. Lo que sea que siga después de eso, no eres el único. Hay 7 millones de personas haciendo lo mismo. Entonces, no soy la única que está en ese proceso. A lo mejor soy la que tiene un espacio y tiene un canal que lo difunde y tiene la oportunidad de sentarse, que también otra vez volvemos al privilegio. Tengo el privilegio de tener el tiempo de sentarme y decir, a ver, ¿qué quiero decir? ¿Por qué lo quiero decir? Pues porque estoy encontrando yo respuestas a preguntas que no sabía que tenía. Que eso está bien loco, pero es verdad. Primero tenemos las respuestas y luego tenemos que saber a qué preguntas son esas respuestas. Y está bien cabrón. Entonces, es importante para mí seguirlos haciendo porque me sirven a mí. En el camino hay gente que también lo aprovecha y que también le despierta intriga y casi siempre mis objetivos son cuestiónate. No que pienses como yo, sino que lo que yo dije te puede ayudar a ti a cuestionar y a decir, a ver, ¿yo también lo veo así o no? O ¿por qué lo veo así? Lo que decíamos ahorita entre broma y no. ¿Por qué crees lo que crees? Es que sí, yo sé que lo han estado utilizando de una manera terrible, pero es que esa es la pregunta. O sea, ¿por qué pensamos eso? Porque tiene que ver con construcciones sociales, con contextos, con heridas, con un montón de cosas. Si yo logro que se cuestionen, está chingón, pero mi intención es cuestionarme yo y este ejercicio lo estoy haciendo partícipe a un montón de gente de mis ejercicios personales. Entonces, ¿narcisista? Sí soy. Ahora, bueno, en este ejercicio personal, lo voy a poner en comillas, este ejercicio personal... Yo tengo mis comillas, mira. Sí, ya vi. Yo te considero a ti una artesana de las palabras, ¿eh? O sea, la manera en la que cuentas historias, la manera en la que formulas tus posturas, formulas tus opiniones, es muy, ojo, es muy elocuente, es muy engaging, te engancha. No sé qué tan cuidada está, por eso quiero preguntarte, ¿qué tanto cuidas, qué tanto pules tú los mensajes? Mucho. Y danos tips, porque no, porque en el micro mini tallercito lo vamos a dar. Para eso es, oye, no, sí, o sea. Ya no hay cupo, ya ni lo anuncias, ya no hay cupo para sus talleres. No hay, se llenó, para otro año. Sí soy me gustan mucho las palabras. O sea, en el estricto sentido, me gustan las palabras. Tal como... Me parece maravilloso y seguramente lo han escuchado, si han escuchado una entrevista donde hablo de eso, digo lo mismo. Me parece maravilloso que juntes letras, que las letras tengan un sentido, que esa palabra forme oraciones, que esa oración forme un párrafo y que ese párrafo forme una historia. Es que de verdad... Y que esa historia forme una emoción. No, o sea, me vuela la cabeza claro, eso. O sea, claro. ese hecho de verdad me emociona mucho. Por eso estudié humanidades y por eso estudié periodismo y por eso se están cayendo las cosas porque yo la emoción que tengo la transmito. Con la pura mente. Con la pura mente. Temblando el estudio de la emoción. Pero bueno, el caso es que las palabras para mí son bien importantes porque sí crean realidades. Yo hago o sea, primero lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y luego voy ajustando palabras. Y siempre pongo ese ejemplo. No es lo mismo triste que desolado. O sea, no estoy triste, estoy desolada. Es diferente y la emoción, la carga emocional que trae cada palabra es importante. Sí cuido mucho eso. Igual, para mí, me gusta escucharlas. Como me gustan las palabras, yo cuando escribo me lo leo. Y otra vez es para mí, perdón. Me lo leo y hasta que siento yo esa emoción, entonces lo comparto. Y eso desde compartir no solo las cuestiones que son más políticas o que son más de un posicionamiento social o que son más de impacto o de más impacto, sino cuando escribo de mis plantitas, cuando escribo de mis perros, cuando escribo, o sea, yo lloro cuando lo escribo. Yo casi lloro con mi voz, con tu voz, bueno, yo lloro todo el tiempo. Horrible. Lloro y o sea, esa parte, por ejemplo, ahí sí me voy a corregir un poco. Esa parte sí me emociona que la demás gente la viva así. Porque eso sí quiero que experimenten, que me entiendan. Y viene otra vez, te fijas, de nosotros, viene de mí. Quiero que tú entiendas el dolor o la emoción o la frustración que estoy sintiendo.
Y para eso voy a elegir las palabras adecuadas para que te lleguen. Entonces, por eso cuando estoy hablando, por ejemplo, y como además mis temas son muy sociales, en el sentido de, tiene que ver con clasismo, con injusticias, siempre he sido como muy de las injusticias y tal. Entonces, la intención de que te simbre por dentro tiene que ver con cómo diga las cosas. Y no solo cómo las escriba, sino cómo te las diga. ¿Qué cosas hago con mi cara? O sea, ¿qué pausas hago cuando te hablo? Que se fijan cómo no he parado de moverla, porque tiene que ver con todo, tiene que salirte de la tripa. Y eso es algo en lo que yo no fallo. O sea, a mí todo lo que escribo me sale de la tripa. No veo otra forma de escribir. No entiendo cómo puede ser otra forma. Y se nota porque llega a la tripa. Llega a la tripa. Ahí es donde se mueve todo, no acá. Primero se mueve acá y luego ya lo vamos tejiendo. Ay, ¿por qué me sentí así? Ajá, claro, hiciste bien tu trabajo. Sí. Oye, regresemos un poquito al tema del lenguaje como creadora de realidades, que me encanta ese concepto. Yo estoy convencida de que nuestra percepción del mundo parte de las conversaciones privadas que tenemos con nosotros mismos. Que son las más difíciles. Que son las más difíciles, ¿no? Una mezcla entre las públicas y las privadas. Pero creo que las privadas, ese self-talk, lo que te dices a ti misma de lo que tú eres, es lo que de alguna manera termina reflejando cómo ves el mundo y termina reflejando tu propio desempeño en la vida, ¿no? Me encantaría preguntarte muy personalmente, ¿qué rol juega estas conversaciones privadas contigo misma y tu manera de lidiar con a lo mejor, pues no le quiero llamar el hate, pero sí a lo mejor pues agresiones o violencias que pudieran llegar de redes sociales? Mucha gente te sigue. Yo sí platico mucho conmigo, o sea, sí todo el tiempo, y de hecho estoy a nada de ir a un nuevo examen psicológico, en el buen sentido, pues, porque creo que tengo TDAH. O sea, ya es demasiado o sea, ya estoy como siendo muy consciente de muchas cosas que hago y que entran en una categoría que es como seguramente hay algo ahí neurológico que no me está dejando, porque todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo, y tengo capas y capas y capas de pensamientos unos tras otros. O sea, yo, por ejemplo, estoy escribiendo una editorial, pero escribo 3 editoriales al mismo tiempo, porque entonces tengo una idea aquí, entonces como tengo que concentrarme en esta idea, escribo y es como, y entonces escribo en otro pedacito, porque estoy constantemente. Entonces, yo me cuestiono mucho y me platico muchas cosas. Hay una escena, ¿te acuerdas de Gambito de Dama? De la película. ¿No la viste? Bueno, en la película del ajedrecista, cuando ella descubre por primera vez el ajedrez, se le enseña un conserje que está en el hospicio y le enseña cómo jugarlo. Y en la siguiente escena ella está acostada y está viendo el techo, y en el techo ve las jugadas. Empieza ella a ver, y entonces empieza como a entender esas jugadas, y a partir de ahí construye toda la jugada en su mente primero, pero la está viendo. Bueno, a mí me pasa así con palabras. O sea, yo estoy pensando palabras y estoy construyendo las historias en la mente, y me voy preguntando y quitando y poniendo y corrigiendo. Es cansadísimo, ¿eh? Ahí es donde me ven. Es muy cansado, es muy agotador. Estás autoeditando. Porque me edito, quito, pongo, ¿no? Entonces, esas cosas creo que las he hecho siempre. O sea, siempre he sido muy introspectiva en ese sentido. Luego, cuando tengo que lidiar con lo que está pasando afuera, ahora sobre todo, antes la verdad ya ni me acuerdo cómo lo hacía, seguramente mal y con mucha tripa, pero ahora sobre todo trabajo mucho en entender eso que te decía al principio. El hate viene de la otra persona, es decir, viene de las heridas de la otra persona, viene del contexto de la otra persona. Entonces incluso te vuelve hasta más gentil con las otras personas. Porque, por ejemplo, si alguien desmiente airadamente un post, hace días escribí uno sobre Kobe Bryant. Yo cubrí deportes mucho tiempo y Kobe Bryant para mí era como la mamada en el básquetbol. Entonces Kobe recientemente cumplió 3 años de muerto. Pero Kobe en algún momento de su vida fue acusado de asalto sexual. Entonces yo escribí un texto de mis sentimientos hacia el deportista, ¿no? Y una morra se puso muy molesta porque había escrito sobre un violador, ¿no? Y escribió, por supuesto, una carta del apóstol San Pablo a los Corintios, así enorme, de por qué estaba yo mal en escribir sobre eso. Obviamente me ardí, ¿no? Al principio como que...
Pero ahí otra vez vuelves a ver, ¿por qué me molesta a mí? Bueno, ya vi por qué. Y entonces luego preguntas, ¿por qué crees que le moleste a ella? Y empiezas a ver un montón de opciones que puede haber. Quizá ella fue víctima de violencia. Y si es una víctima de violencia, evidentemente entiende las cosas diferentes que yo. Yo no he sido víctima de violencia. Yo no tengo esa herida. Yo puedo verlo a lo lejos. Yo puedo ver y decir, claro, pero es que él dijo y la muchacha también dijo y entonces él cambió y mil cosas. Ella no, porque su contexto es distinto. Claro. Entonces, cuando empiezas a ver eso, dices, güey, ¿cómo por qué le pondría yo cosas a ella si la que está lidiando con las heridas es ella? Ese no es mi pedo. Ella tendrá que buscar pues soluciones a sus heridas, ¿no? No es mío. Esa basura emocional no es mía. Entonces, ese trabajo lo he hecho los últimos meses y me ha funcionado muy bien. Entender que el hate va a estar ahí, pero que no tiene que ver conmigo. No soy el centro de su universo. Tiene que ver con ellos y entonces ellos que lo resuelvan. ¿Yo por qué? Yo trabajo en los míos, que son un chingo. O sea, bastante tengo con las mías. Entonces eso a mí me funciona. Me encanta que hables de esto porque a fin de cuentas es empatía y compasión. O sea, es un poquito también de compasión porque es muy fácil reaccionar y juzgar, sí. Reaccionar con la bilis, con la tripa y es muy bonito también, o sea, hay que reconocer, se siente y le das enter y dices, y está nada te más destruí. Con refresh. Claro, güey. Exacto, quiero ver que me conteste ya, consíguete una vida, Rodrigo. Oye, y luego me da mucha risa porque me acordé ahora que empezamos a hablar del hate, me acordé de una vez una amiga que llegó muy mortificada, apenas estaba empezando en su estrategia de posicionamiento, ¿no? Cuando empiezas a salir en redes y estás todavía muy insegura, es que yo no me siento tan experta, ¿sabes? Todas pasamos por ese proceso de, híjole, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué valor voy a generar? Bueno, entonces estaba en ese proceso. Por fin sale platicando del programa que ella tiene, por ejemplo. Y luego alguien le contesta, le escriben en su grupo de Facebook. En su correo. En su correo. No, era público en los comentarios, ¿no? Le mandaron una carta. con el cartero del Servicio Postal Mexicano. Qué bien mal. Oye, alguien le puso en los comentarios públicamente que era una incongruente, que ella alguna vez le había escrito y que nunca le había contestado, que cómo puede decir que es sororidad cuando ella no es sorora. Sí. Clásico, ¿no? Pero muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ella se mortificó muchísimo, o sea, muchísimo. Era un agobio muy fuerte porque era que le contesto, que lo borro, no lo borro, cuando pasó eso yo no me acuerdo, ni me di cuenta. Bueno, le dedicó horas a ese estrés y entre todas pues tratamos de darle diferentes alternativas de que pues a lo mejor no va contra ti, a lo mejor es algo de ella, a lo mejor... Bueno, para no hacerte el cuento largo, le contestó y le dijo, discúlpame, la verdad es que no me acuerdo de la situación. No era ella. ¡Ay, no! No era con ella el pedo. No era con ella. Y todo el agobio que le causó. No era con ella y genuinamente sufrió mucho, o sea, y luego, pero fue una gran lección para ella porque dijo, bueno, mira, la verdad es que, o sea, creo que le estoy dando demasiada importancia a algo que igual ni era yo. Y es que esas cosas van a pasar. Yo, por ejemplo... Cuando hablo de un posicionamiento o cuando hablo de algo que creo, siempre también soy muy cuidadosa de decir, esto creo ahorita. Ah, sí, porque mañana que sea famosa y me saquen mi tweet de 10 años, o sea... Desde ahorita ya les digo, vayan a Twitter a buscar el del 2012. Tengo tweets gordofóbicos, violentos, machistas, misóginos. No los voy a borrar, ahí están, vayan y sáquenlos. Bueno, al rato que te manden a hostear a los Óscares, probablemente te vayan a quitar el trabajo por eso. Que los pongan, porque no puedes juzgar al pasado con la información del presente. No, definitivamente. La persona que era yo en el 2012 no soy. No. Y qué bueno, porque era una persona todavía más horrible que la de ahora. Y porque voy a empezar a cambiar todo el tiempo. Entonces, como que también eso es un poco entre curarse en salud y entender que voy a cambiar de opinión, porque también durante mucho tiempo, por lo menos a mí y creo que a una gran generación, nos dijeron que que tenías que ser firme en tus convicciones. Entonces no puedes cambiar de opinión. Ya elegiste una carrera, te quedas ahí. Ya elegiste un vato, te quedas ahí. Ya elegiste un color, ese es el que te gusta. Porque si no, no tienes convicciones. Y no lo tragamos y lo compramos. Y entonces ahí estás tú tragando agua de Jamaica cuando ya te dejó de gustar, porque pues ni modo que ahora te guste otra, pues sí, es tengo la que una te gustó reputación siempre. que cuidar, ¿Qué va a decir claro, la gente? va a decir porque la obvio gente. están pendientes de qué estoy tomando. Obvio. Entonces, yo soy muy cuidadosa en decir eso porque, genuinamente lo creo. Sí. Yo lo que pensaba hace 2 días,
probablemente hoy me lo cuestione y diga, ¿y si no? ¿Y si ya no me gusta eso? Y es válido. Entonces, por un lado está eso, que yo me protejo en ese sentido, de decir, güey, si ve y busca, si vas a encontrar, si he sido esa persona. Y por otro lado, la parte en la que no le vamos a dar gusto a todo mundo y además no estoy obligada, por ejemplo, en el caso específico, a contestar mensajes. Es que no estoy obligada, es que perdóname, pero esas son tus expectativas en mí. Tú estás poniendo expectativas en mí, es tu pedo, no el mío. Yo no tengo por qué dedicar el tiempo. Es que tú estás hablando de sororidad. La sororidad también, por cierto, vayan a buscar en una editorial, es otra cosa. La sororidad no es contestarte un mensaje. La sororidad tiene que ver con luchas políticas, tiene que ver con unos cuestionamientos mucho más profundos del feminismo. O sea, usar la carta de la sororidad para decir que alguien no contesta. No me pelaste. Es como, no mames, mujeres murieron por eso, morra. O sea, no mamen. Pero sí creo que cuando aprendemos, o sea, cuando nos creemos eso de decir, a ver, voy a cambiar de opinión y está bien, todo se vuelve también menos estresante y te preocupas menos, pues, porque, ay, vaya a decir yo algo que esté mal. Lo vas a decir, desde ahorita te lo digo. Todos vamos a decir cosas que eventualmente van a ser consideradas políticamente incorrectas, pues porque el mundo está cambiando y porque la deconstrucción es express, todo el día te deconstruyes. Y porque hay miles de percepciones diferentes. Y porque vives cosas distintas, y si no lo has vivido lo piensas de una forma, y cuando lo vivas lo vas a pensar de una forma distinta. Si tú ahorita juzgas a, no sé, ay, es que se quedan ahí las mujeres que son violentadas, pero ¿por qué no se van? Bueno, pero si un momento tú eres violentada y te das cuenta que no te puedes ir, entonces vas a cambiar de opinión. Entonces, y eso creo yo en todas las escalas. Si tú dices por qué rayan y de repente te matan a una hermana, probablemente lo hagas. Si tú dices por qué usan esa ropa y de repente te dan ganas de ponerte algo porque te sentiste muy chingada, o sea, hasta que no lo vivamos vamos a empezar a verlo distinto, y creo que esa es como la clave del asunto. ¿Cuáles son los filtros que tú usas para decidir? ¿Cuáles son tus filtros favoritos de Instagram? El que me quita los lunares. Ese me encanta. Sí, y el que tiene gato. No, ¿cuáles son los filtros que tú normalmente usas para decidir qué vale la pena hacer una conversación pública y qué vale la pena decir, esto es para mí? ¿Qué vale la pena publicar y qué no, básicamente? Sí. ¿Qué vale la pena publicar? Cosas, otra vez mi tripa, cosas que me indignan muy cabrón. Casi todo lo que escribo viene de la indignación. O sea, horrible persona, de que no del amor como los Beatles. Viene de la indignación. En cualquier escala. Es decir, lo mismo, por ejemplo, una vez escribí sobre un coyote. Yo vivo aquí en Nuevo León, por Cumbres, ¿no? Pero Cumbres, así. Cumbres sensación. Cumbres ya te mamaste, ¿no? Bien lejos. Y para esos rumbos todavía hay construcciones. Entonces, en la avenida, en una de las avenidas, estaba un coyote al lado de la avenida. Me rompió tanto el corazón, y voy a llorar otra vez porque soy bien llorona con lo de los animales. Me rompió tanto el corazón ver que el coyote estaba en el asfalto, güey. Lo que le estamos haciendo, que yo era parte de ese pedo porque tengo una casa ahí. Y porque le estamos destruyendo todos sus espacios. Y está el cabrón parado a la orilla de una carretera, sin saber qué diablos está pasando, que me rompió bien cabrón. Y lloré desde que lo vi hasta que llegué a la casa. Entonces escribí una editorial que nació, sí, del dolor, pero de esta indignación de qué clase de seres miserables somos, que además ni siquiera nos conmueve ver un coyote en el asfalto. Y no era tendencia y nadie estaba hablando de eso y me vale madre, pues al final de cuentas no estoy buscando la tendencia en ese sentido. Estoy buscando que escuche, o sea, sacarlo yo otra vez, sacarlo yo, plasmarlo yo, poderlo transformar este sentimiento y esta emoción y esta frustración y todo, poderlo transmitir y que entonces tú tengas una emoción. Y que si tú te causa esa emoción, puedas empezar a generar cierta conciencia, ¿no? Entonces, el coyote fue un tema que escribí, pero lo mismo escribo de una cuestión de injusticia social o tal. Primero tiene que ser la víscera, o sea, que me mueva, que me indigne de alguna forma. ¿Qué no vale la pena? Lo que ya está muy hablado. A veces hay temas que, por ejemplo, sobre todo ya ahora más, la gente de repente me escribe, ay, deberías hablar de esto porque cuando no tiene una de Shakira. Ajá, por ejemplo, ¿no? De que cuando tiene mucha exposición,
es como, a veces ya no tengo nada ya que no hay decir. nada más que decir, sí. Es que ya se dijo todo, tampoco tengo, o sea, por mucho que trato yo de ver las cosas desde otro ángulo, pues hay ángulos que ya se agotaron y no tiene caso subirme al mame solo porque también yo quiero hablar de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la Shakira me tardé un montón en decir. Te tardaste. Porque no, o sea, porque era como, ¿qué quiero? O sea, ¿qué realmente me puede mover a mí que no sea lo mismo que ya hayan dicho todos, ¿no? Y incluso había decidido que ya no, porque ya estaba para mí el tema agotado de muchos espacios. Pero luego salió lo de la sororidad y dije, no, espérate. Sí. Ahí no, espérate. Deténme la cerveza. La bolsa, sí. Deténme tantito porque creo que estamos cagando, Link. Entonces, pero tiene que ver con eso. Que me indigne para generar una emoción y para que esa emoción eventualmente pueda ayudarnos a crear cierta conciencia, pero partiendo desde el mío, pues desde lo mío. Caro Hernández Solís, qué valioso tenerte, qué perspectivas tan relevantes nos compartes hoy de un proceso muy, muy personal, pero que vale la pena cuestionarnos cuál es el nuestro, ¿no? Y cómo podemos hacer uso de ciertas herramientas y ciertas prácticas para podernos posicionar quienes queramos y lidiar con lo que venga. Claro. Con la mejor manera posible y el menor dolor interno posible. Y entender que eso que dices, que si no, también está bien. Sí, que no todos están para la lucha y que no necesariamente tienes que, es capitalismo, que tienes que ser productivo todo el tiempo. Y Luisa, tranquila. No pasa nada. Te queremos igual. Te queremos igual. No pasa nada, busca tu cosa y ya. ¿De qué te has escrito hoy? Tú no sabes esto, pero cada vez que tenemos esta conversación, la cerramos con esta pregunta difícil a nuestras invitadas. ¿De qué te das crédito hoy? De que escribo muy bonito, que me gusta la emoción y que soy muy buena para eso. Dele. Sí, soy muy buena. ¿Y a qué otra mujer le das crédito? Híjole, voy a sonar bien cliché, pero es que de verdad todas las mujeres tenemos un montón de luchas bien valiosas y ninguna lucha es pequeña. O sea, la morra que jala y estudia al mismo tiempo se merece todo nuestro reconocimiento. Creo que todos tenemos batallas que estamos peleando y sé que suena un cliché, pero auténticamente lo creo. Que todas las mujeres en estos procesos, sobre todo en un país como el nuestro, todas tenemos un chingo de obstáculos y todas estamos luchando un montón. Seamos bien gentiles con otras morras, en general con la gente, pero en estos procesos seamos muy gentiles con las otras morras, porque también ellas están batallando y también ellas tienen sus luchas. Entonces les doy crédito a todas las que están luchando y tratando de entenderse de por qué creen lo que creen. ¡Ay, me encanta! ¿Dónde puede encontrarte la gente si quiere conocer más sobre ti y tu trabajo? En la casa no estoy. La puerta. Carol H. Solís en todas las redes, Carol H. Solís en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok. En Facebook no voy porque nos peleamos con las señoras y ya estoy cansada de pelearme con ella poquita. Entonces sí tengo Facebook, pero no voy. Yo Twitter, Instagram y TikTok, Carol H. Solís. Perfecto. ¿Y en tu podcast? Y en el podcast es Sin Esdrújulas, que sale los lunes en Posta. Luego la colaboración de Latinus, que sale los martes en Latinus. Y luego Ruido en la Red, que sale los miércoles. Nadie me preguntó. Caro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a Mentora de Bolsillo. Gracias a ti por acompañarnos a un episodio más de Hola Poderosa. Gracias por pasarnos tus preguntas. Acuérdate que puedes usar nuestras redes sociales para compartirnos esas dudas, esos desafíos, esas preguntas que te gustaría que resolviéramos con ayuda de una mentora maravillosa aquí en Mentora de Bolsillo. Antes de que te vayas, acuérdate de suscribirte en cualquiera que sea la plataforma donde estás escuchando o viendo esto. Déjanos por ahí también un review de 5 estrellas, mejor. Excelente servicio. Excelente servicio y no te vayas sin antes darnos like. Mi nombre es Gabriela Mitri, muchísimas gracias por acompañarnos y no se te olvide, date crédito porque el mundo necesita escuchar lo que tú tienes que decir y la vida es muy corta para hablar bajito. Nos vemos pronto. Hola Poderosa. Hola Poderosa. Un podcast de Speaker.